Bueno, es verdaderamente un motivo de alegría poder ser parte de este Congreso de Estudiantes de Economía. Siempre he puesto muchas esperanzas en los jóvenes. Ese deseo de aprender, de ver alternativas para el país, de poder entender la economía de un modo amplio, pues es algo que no se puede desperdiciar. Muchas veces uno ya en la vida adulta, metido en tal o cual trabajo específico, con las exigencias propias de la vida adulta, a veces termina perdiendo esa amplitud de perspectiva. Y en realidad, pues hay que aprender constantemente de los jóvenes, más bien que siempre tienen ese sueño de mejorar las cosas, de cambiar el mundo, de aprender más. A veces uno se queda sentado dentro de sus condicionamientos, dentro de lo que sabe, dentro de sus cargos, dentro de su trabajo concreto, y no va a ese tipo de anhelos que son tan fundamentales, ¿no? Entonces, ser parte del Congreso de Estudiantes de Economía, de los que serán los futuros economistas que van a ayudar a construir el futuro de este país, es para mí un motivo, como digo, de alegría, y lo veo como una gran oportunidad de contribuir, porque contribuyendo a la formación de ustedes, contribuyo sobre aquellos que van a actuar en moldear cómo va a ser nuestro país. Bien, entonces voy a iniciar con mi exposición. De lo que voy a tratar es lo siguiente, el título de la ponencia: dar dinero sin condiciones a los pobres, el problema de los programas sociales. Es un dilema, ciertamente, esta cuestión de los programas sociales, la cuestión de la focalización. En estadística, por ejemplo, yo dicto el curso de estadística aplicada 1 en la Universidad de Lima, entre otros cursos, y una de las cosas que vemos en el tema de prueba de hipótesis son los errores posibles en una hipótesis. En un contraste de hipótesis hablamos del error tipo 1 y el error tipo 2, ¿ok? Y el error tipo 1 es rechazar una hipótesis que es verdadera. Y el error tipo 2 consiste en aceptar una hipótesis que es falsa. Y lo que le explico a mis alumnos es que en la asignación y focalización de programas sociales uno se enfrenta a este problema. Sí, se enfrenta a este problema porque tú tienes un dinero público que podrías entregar a ciertos sectores de la población, sea con condiciones o de forma irrestricta. Y precisamente sobre esas dos alternativas va a discutir esta ponencia. Pero entonces uno se plantea la hipótesis nula siguiente: tal sector de la población requiere de este dinero, ¿ok? O se puede plantear en términos también de individuos: tal individuo en concreto requiere de este dinero, o requiere de la ayuda de este programa social en términos alimentarios, educativos, de salud, etc. Esa es la hipótesis nula a contrastar. Entonces, el problema de focalización se da porque puedes cometer el error tipo 1, o sea, rechazar la hipótesis nula cuando es cierta. La hipótesis nula, recordemos, en este ejemplo, es que el individuo genuinamente requiere del programa social o requiere del dinero. Entonces, si tú rechazas la hipótesis nula, significa que no le vas a dar el programa social. Pero si la hipótesis nula es verdadera, significa que le estás negando el acceso a un programa social, a un dinero, a una ayuda, a una persona que genuinamente sí lo necesita. Pero tenemos también el otro riesgo, el error tipo 2. Es aceptar la hipótesis nula o no rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa. Y en ese contexto, lo que nosotros tenemos es que si aceptamos la hipótesis nula de que alguien requiere un programa social, una ayuda del Estado, cuando no la requiere, entonces estamos focalizando mal el programa, estamos desperdiciando el dinero. Y es un problema. Entonces tenemos dos dilemas, o mejor dicho, un dilema en dos términos. Por una parte, la posibilidad de negarle la ayuda de un programa social a gente que sí lo necesita, y por otra parte, la posibilidad de darle ayuda en términos de un programa social a gente que no lo necesita. Entonces, ciertamente se plantean dilemas. Pero hay otro dilema también que se plantea y sobre el cual quiero incidir en esta ponencia, que es la cuestión de
si damos las ayudas, en términos de programas sociales, de forma irrestricta, como dándoles paquetes de bienes, bolsas de arroz, fideos y cosas así, o dándoles directamente dinero, esa es una opción. O sea, la opción de dar de forma irrestricta dinero o bienes. Y la otra opción es dárselos, pero bajo ciertas condiciones. Entonces, en el debate académico y práctico sobre la cuestión de los programas sociales, a este respecto existen dos posturas, la de las transferencias incondicionadas y la de las transferencias condicionadas. Las incondicionadas son las que se dan, como el nombre indica, sin condición, o sea, te dan de frente el dinero o te dan de frente una cantidad de bienes, una canasta de bienes. De otro lado, las transferencias condicionadas son aquellas que se dan, pero bajo cierta condición. Por ejemplo, se le dará a esta familia un monto de tantos soles o tantos dólares al mes, sujeto a que lleven a sus hijos a vacunar, sujeto a que los hijos asistan a la escuela, sujeto a que se acredite que están llevando los padres de familia tales cursos sobre la crianza y salud de los hijos, etc. Uno puede poner determinadas condiciones. Y el debate se da por cuanto, claro, hay autores que sostienen que lo más práctico, lo más razonable y lo más efectivo sería darle el dinero de frente a los pobres sin ninguna restricción. Simplemente darles el dinero y ya, y que los pobres, como agentes racionales, sabrán cómo utilizar el dinero del mejor modo. Y por lo tanto, el hecho de que el Estado se ponga a poner condiciones y monitorear y todo eso sería un desperdicio de recursos. Porque claro, si el Estado quiere poner condiciones y verificarlas y hacerlas funcionar, eso cuesta. Cuesta tiempo, cuesta trabajo, cuesta esfuerzo. Cuesta dinero también, cuesta bastante dinero. Entonces, claro, hay algunos que plantean que simplemente deberíamos quedarnos con transferencias sin condiciones porque eso es lo más práctico y, como decía, de acuerdo a esa postura, los pobres simplemente como agentes racionales utilizarían el dinero del mejor modo y ya está. Es decir, quienes mejor sabrían ayudarse a sí mismos son los pobres y basta dejarlos a su libre albedrío con ese dinero. Esa es la postura de quienes defienden que las transferencias deberían ser únicamente incondicionadas. ¿Ok? Entonces, a lo largo de esta exposición vamos a ver algunos argumentos de quienes sostienen tal postura. En particular, lo que voy a construir es un caso a favor de las transferencias condicionadas. Significa que los programas sociales, en principio, en general, aunque no como regla absoluta, pero sí como regla general, deberían procurar poner ciertas condiciones para la asignación de dinero o bienes a ciertos sectores vulnerables de la población. La forma en que voy a construir mi caso a favor de las transferencias condicionadas va a ser la siguiente. En términos de refutación, tenemos que vamos a revisar un conjunto de argumentos a favor de la postura contraria, o sea, la postura de las transferencias incondicionadas, de que simplemente basta dar el dinero y ya está, que no hay que poner condiciones. Vamos a ver un conjunto de argumentos a favor de esa postura y yo voy a defender la postura a favor de las transferencias condicionadas, refutando los argumentos de la postura de simplemente dar el dinero a los pobres. Aquí he utilizado un terminito que es simplemente dar el dinero a los pobres. De hecho, ese es el título del libro de los autores que nos va a servir como referencia para hacer la crítica, a quienes le vamos a hacer la crítica, que en concreto son Hamblom, Barrientos y Hume, que en el año 2010 publican un libro titulado Just Give the Money to the Poor, que se traduciría como simplemente dale el dinero a los pobres. Como ya he dejado entrever, la tesis central de estos autores es que basta dar el dinero a la gente y la gente se acomoda lo mejor posible. Vamos pues a sus argumentos y a las observaciones críticas de mi parte sobre los mismos. Alegación 1. Abro cita del libro de estos autores. Es mejor dar el dinero a la gente pobre directamente, de modo que puedan encontrar formas efectivas de escapar de la pobreza.
No se trata de falta de conocimiento. Ellos saben lo que necesitan y gestionan su dinero extremadamente bien. A ver, para comentar un poco este argumento. La premisa de fondo, en cierto modo, es la idea de la gente racional. Ustedes, estudiantes de economía del Perú, han llevado sus cursos de microeconomía, por ejemplo. Y la primera lección que se les enseña es la teoría del consumidor. Los individuos tienen una dotación de ingreso que van a distribuir entre una canasta de bienes que estaría compuesta por distintas combinaciones que ellos eligen de modo óptimo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, hay una restricción presupuestaria que es la cantidad de dinero con la que cuentan. Luego hay una curva de utilidad que refleja el nivel de bienestar y la optimización del consumidor se da en aquel punto en que la recta presupuestaria corta de modo tangencial a la curva de utilidad. Y es en ese momento en que se alcanza la máxima utilidad posible con el dinero disponible. Entonces, si ese esquema es cierto, el simplemente dar dinero a los pobres, ¿qué lograría? Que se expanda la recta presupuestaria, que se expanda la restricción presupuestaria. ¿Ok? Y si eso es así, entonces los pobres podrán acceder a un nivel de utilidad más alto. Pero no solo eso, sino lo harían en grado óptimo. Accederían a un nivel de utilidad más alto y elegirían el óptimo de entre todas las curvas de utilidad posibles con ese ingreso más alto que tendrían. Entonces, lo que se está presuponiendo en cierto modo en este tipo de alegación es la lógica neoclásica de los agentes racionales. Sin embargo, existe importante investigación académica en economía que ha cuestionado que los agentes seamos racionales. Ojo, esto no se trata de un argumento de desprecio hacia los pobres. Es lo último que quisiera hacer. De hecho, si voy a argumentar en el sentido de las transferencias condicionadas, es porque veo a los pobres como personas que pueden genuinamente tomar responsabilidades y compromisos. Cuando estoy argumentando que se ha de cuestionar la racionalidad a este respecto, no digo meramente la racionalidad en el sentido neoclásico del término de los pobres, no, sino de los agentes económicos en general. Los más grandes inversionistas que cuentan con tanta información y son muy ricos, tienen sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son parte de nuestra realidad humana. En consecuencia, no se debe perder de vista que los pobres son seres humanos y como seres humanos están sujetos también a sesgos cognitivos. Y si podemos construir con base en los aportes de la economía conductual, la economía experimental o la neuroeconomía, argumentos para poner en cuestión la idea de racionalidad perfecta de los agentes económicos, entonces al aplicar esto a los pobres, ¿qué implica? Que el simplemente darles dinero sin más no necesariamente llevará a que lo usen de modo óptimo, porque están sujetos a sesgos cognitivos como la mayor parte de nosotros los seres humanos, o diría como todos nosotros los seres humanos. Vamos más específicamente a abundar sobre la respuesta a esta alegación, entonces. A ver, mi primera respuesta a la alegación 1. Los seres humanos nos vemos sistemáticamente afectados por sesgos cognitivos, de modo que no procesamos correctamente toda la información y requeriríamos un nudge, Thaler y Sustein 2008, para ir hacia lo beneficioso para nosotros. ¿Cómo es esto de un nudge? Nudge es el título del libro de Thaler y Sustein. De hecho, Richard Thaler fue galardonado con el Premio Nobel de Economía en 2017 por sus investigaciones a este respecto. Lo que dice este autor básicamente es que los individuos tenemos ciertos sesgos cognitivos que no nos permiten procesar bien de toda la información para tomar decisiones óptimas. Incluso podemos tener toda la información disponible y aún así, por hábito, por descuido o lo que sea, terminamos tomando decisiones subóptimas. Por lo tanto, ellos plantean que el Estado debería dar un cierto empujoncito a los agentes económicos para que puedan actuar del modo más correcto. ¿Ok? Este empujoncito no debe entenderse como un sistema totalitario en que el Estado controle las elecciones de la gente y les ponga miles de restricciones. No. De hecho, el esquema de Thaler y Sustein se ha bautizado como paternalismo libertario.
Esto es bien curioso, ¿no? Porque paternalismo es que el Estado, papá, se tiene que encargar, pero libertario suena como que el Estado no debe meterse. Entonces, ¿cómo es este término raro de paternalismo libertario? Suena como decir círculo cuadrado. Bueno, paternalismo libertario en la visión de estos autores se refiere a que el Estado ponga ciertas condiciones base y después deja a los individuos actuar libremente. Pero el Estado debe aplicar el conocimiento de la economía conductual. O sea, el Estado debe conocer la psicología de los individuos y qué sesgos cognitivos tienen. Y conociendo eso, el Estado debe implementar políticas que aprovechen esos sesgos cognitivos de los individuos. Miren, aprovecho para hacer un comentario sobre lo de la pandemia, que precisamente si estoy discutiendo el tema de programas sociales, es también porque en el contexto presente de coronavirus se ha planteado la cuestión de asignar dinero a la gente, ¿no? De asignar ayudas del gobierno a gente que está en situación de vulnerabilidad económica porque pierden sus trabajos o han tenido distintas complicaciones por causa de la pandemia. Y ciertamente se plantea el dilema, o sea, ¿basta darles el dinero de modo irrestricto o sería bueno ponerles algunas condiciones? Y el Estado creo que ha tenido una gestión sobre la pandemia que ha tenido un hueco muy grande, que nuestro Estado peruano parece haberse olvidado de todos los aportes de la economía conductual o los tecnócratas que han estado metidos en el Estado peruano formulando las políticas no conocen los aportes de la economía conductual para la formulación de políticas públicas. ¿Por qué lo digo? Supongamos que los tecnócratas del Estado asumen el esquema de la economía neoclásica de agentes racionales. Entonces, si tú le dices a la gente que no salga de casa, que no se contagie, que respete cierto toque de queda, que tal día salen los hombres y tal día salen las mujeres para minimizar los contagios, lo que tú esperas es que la gente, siendo racional, procese bien esa información y actúe en consecuencia para evitar contagiarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, se quería evitar las aglomeraciones diciendo tal día salen los hombres y tal día salen las mujeres. Y la racionalidad detrás de eso es reducir, como digo, los contagios. Y si los agentes son racionales, entonces la gente no va a salir, pues. Los hombres saldrán solo el día que les toca, pero intentarán no salir esos días tampoco, a sí mismo. ¿Por qué? Porque si no quieren contagiarse, saldrán lo mínimo posible. Entonces, si soy hombre, por ejemplo, y me toca el lunes, miércoles y viernes salir, entonces yo elegiré solo uno de esos días para salir y los demás días me quedo en casa porque los días lunes, miércoles y viernes son los días en que me está permitido, pero yo no estoy obligado a salir tampoco. Y si quiero cuidarme del coronavirus, salgo lo mínimo o salgo una vez cada 2 semanas. Eso es lo que pensaría un individuo racional. O sea, puedo salir lunes, miércoles o viernes, pero elijo salir solo uno de esos días para hacer compras y ya está. Pero ¿qué es lo que se dio en la práctica? Que la gente terminó interpretando eso como una especie de permiso. Entonces, me toca salir el lunes, me toca salir el miércoles y me toca salir el viernes. Y vieron como una especie de carta libre. O al mismo tiempo, sucedía que pues muchas veces son las mujeres las que se encargan de las compras, las amas de casa. En nuestra sociedad peruana, sociológicamente hablando, eso es lo que se observa. ¿Y qué sucedía? Que los días en que era permitido salir a las mujeres, había más aglomeración en los mercados. Y se terminaba transmitiendo más y esa política fracasó. ¿Y por qué fracasó? Porque faltó investigar los hábitos de los individuos, sus condicionamientos, sus costumbres, sus sesgos cognitivos. Recuerdo en varias ocasiones al presidente diciendo que habían implementado tales y tales medidas, y todas las medidas que decía, pues sonaban bastante razonables en principio, pero no funcionaban. ¿Y qué decía el presidente? Respeten, por favor, respeten las medidas. Insto a la población a que respete las medidas. Y es como que la población escucha al presidente, nos está diciendo que respetemos, y si no respetamos, dice que es peor para nosotros porque nos contagiamos. Entonces vamos a respetar las medidas. No, la población en general no piensa así. Habrá unos pocos individuos más o menos razonables que pensaron así, pero gran parte de la población salió irresponsablemente. Y el gobierno, en lugar de entender eso y en lugar de tomar medidas para evitar esa irresponsabilidad,
simplemente seguía llamando, por favor, sean responsables, no salgan y todo eso. Entonces, probablemente si se hubiera puesto ciertos empujoncitos y ciertas restricciones y ciertos condicionamientos a la entrega de dinero, en términos, por ejemplo, de no salir o salir solo determinados días, cumplir restricciones más estrictas, podría haberse salvado vidas, ¿ok? Pero se olvidó que los seres humanos no somos racionales y se nos formularon políticas a los habitantes peruanos como si fuéramos racionales en el sentido neoclásico. Eso fue un error. Bueno, vamos a una segunda respuesta. Factores como información imperfecta, miopía temporal, altruismo incompleto pueden generar que la asignación de recursos que realizan las familias pobres, especialmente referido a la inversión en capital humano, esté por debajo de su óptimo privado y también del óptimo social. A ver, traduzco un poco la idea. Por ejemplo, ¿qué es esto de altruismo incompleto? Altruismo incompleto es cuando tú te preocupas por el bienestar de otros, pero hay cosas que pierdes de perspectiva. Por ejemplo, yo tengo mi hijita y bueno, está chiquita, ¿no? Después crecerá más. Supongamos cuando yo pueda salir con ella y se le antojan dulces y le compro. Y en otra ocasión se le antoja dulces. Y el mismo día en la noche más dulces. Y el día siguiente se le antoja dulces. Entonces yo, altruista, que pues quiero que mi hijita esté contenta, le compro. Pero ¿cómo podría ser esto un altruismo incompleto? ¿Qué pasa si haciendo eso yo le genero un problema de obesidad? Pues al final le voy a terminar haciendo daño. ¿Qué pasa si le genero un problema de salud serio? Eso es altruismo incompleto. Que eres altruista, pero te fijas solo en el corto plazo y no en los efectos de largo plazo. Otra posibilidad es descuidar a ciertos miembros de la familia. Por ejemplo, en el caso de China, cuando se implementó la política de un solo hijo, se dio un sesgo en la ejecución de abortos. ¿Ya? Esto es un ejemplo duro, pero creo que ilustra muy bien la cuestión de altruismo incompleto que termina deviniendo en ciertas crueldades en ocasiones. Miren, el aborto terminó afectando seriamente a las mujeres que estaban en el vientre de sus madres. ¿Por qué? Porque por la política china de un solo hijo, se decía, bueno, podemos tener un solo hijo. Queremos tener un hijo hombre porque un hijo hombre es más rentable, porque si es hija mujer, más que nada se va con el esposo y se va a cuidar a la familia y el esposo. Entonces, mejor tener hijo hombre que tener una hija mujer que después la perdamos en términos económicos. Y desde esa perspectiva, cuando las mujeres chinas salían embarazadas y eventualmente veían que estaba embarazada de mujer y no de hombre, muchas veces abortaban a las mujeres con tal de que les salga un hombre, por la política de un solo hijo. Entonces ahí tienes un sistema de aborto afectando fundamentalmente a las mujeres. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Por el tema del altruismo incompleto, lo que se ha encontrado en estudios académicos es que muchas veces en países pobres, como los de América Latina, los padres de familia se plantean la cuestión siguiente. Tenemos poco presupuesto. ¿A quién enviamos al colegio? ¿Al hombrecito o a la mujercita? Y en zonas rurales a veces envían solo al hombre al colegio y la niña se queda sin estudiar. Entonces, si tú simplemente das el dinero a los pobres, con los egos cognitivos que ellos tienen en ciertas zonas rurales de ciertos países, puede suceder que no estén enviando a las mujeres para que se eduquen. O ponen, no, es que mejor que se alimente el niño porque el niño tiene que estar más fuerte, porque es hombre. Muchas veces en estas discusiones sobre la perspectiva de género y todo eso, se discuten más asuntos periféricos en lugar de discutir estos asuntos fundamentales de la educación a las niñas, el maltrato a la mujer andina o cosas de ese estilo, cuando la política social debería estar enfocada en esto. Entonces, miren, en muchos países de África, Asia del Sur, Medio Oriente y América Latina, si tú simplemente le das el dinero a los pobres, muchas veces se va a enfocar esto más en los hijos hombres que en las hijas mujeres. Y eso es un altruismo incompleto, porque la generosidad no llega a las hijas mujeres. Otra cosa es la miopía temporal. A veces el pobre puede gastar cosas solo de corto plazo y no hace planificación de largo plazo. Entonces, invierte en comprarse un televisor. Si tú le das el dinero, invierte en comprarse un televisor, pero no invierte en más educación para el hijo. Y probablemente ese hijo, con mejor educación, luego pueda acceder a un mejor trabajo, con mejores salarios,
y podría comprar televisor, refrigeradora, microondas y muchos electrodomésticos. Pero tú al comienzo no quisiste invertir en la educación del niño, sino lo mejor era comprarnos un televisor. Entonces, ahí ven los temas de miopía temporal, ¿no? Todos los seres humanos estamos sujetos a eso. Bueno, vamos a ver otra línea de respuesta, ¿no? Que a este respecto cabe aclarar que no se está conceptuando a los pobres como meros incapaces, ¿no? Todas las personas tenemos sesgos cognitivos, por si acaso, como ya apuntado. Los pobres son personas con capacidad de agencia, pero ciertamente tienen limitaciones, como todos nosotros los seres humanos. Entonces, con los pobres conviene establecer compromisos en términos de contratos con corresponsabilidades. O sea, no es simplemente que el Estado debe ver a los pobres como una especie de seres inertes a los que hay que organizar y darles dinero y ya. No. Cuando se habla de un esquema de corresponsabilidades, significa que el Estado dice, bueno, miren, familias, entendemos que ustedes tienen una situación de bajo recurso, de vulnerabilidad, les vamos a ayudar de este modo, pero al mismo tiempo vamos a requerir que ustedes cumplan estas condiciones. ¿Les parece? Entonces, mira, ahí se está tratando al pobre como un adulto capaz de tomar responsabilidad. Cuando se le pone condiciones a las transferencias o a los programas sociales, se está reconociendo la dignidad de la persona pobre. Ya el Estado no actúa como una niñera, sino como un socio, tal como apuntan Fishbein y Shadi, que son unos autores que se han centrado en defender precisamente las transferencias condicionadas. ¿Ok? Vamos a una segunda alegación que dan los partidarios de transferencias simplemente incondicionadas. Vuelvo a tomar cita del libro de Hamblin, Barrientos y Hulme. Abro cita. Evidencia de muchos estudios muestra que la gente sin dinero quiere enviar a sus hijos a la escuela y que la mayor restricción es la falta de recursos. Las transferencias de efectivo incrementan sustancialmente la asistencia a la escuela. Hace unos momentos yo hablaba de este problema, ¿no? De la asistencia a la escuela. Y estos autores lo que están diciendo es, oye, mira, pero no te preocupes tanto con poner condiciones porque basta que tú le des el dinero a los pobres y como los papás quieren enviar a sus hijos a la escuela, los enviarán a la escuela y problema resuelto con transferencias incondicionadas. Vamos a responder a tal alegación, ¿ok? Ciertamente, estos autores tienen razón en que el dar más dinero a los pobres incrementará la asistencia de niños a la escuela. Eso no lo niego. La pregunta verdadera no es si lo incrementa, eso es obvio. La cuestión real es si lo incrementa en la medida suficiente. Entonces, como se está apuntando aquí, no se trata meramente si las transferencias incrementan el uso de los servicios educativos, sino de si lo hacen suficientemente. Porque resulta que los individuos pueden tener una tasa esperada de retorno que sea menor a la real. Eso puede suceder. Por ejemplo, hay padres de familia pobres que tienen mucha conciencia de la importancia del estudio para salir adelante laboralmente en la sociedad actual. Pero también hay padres de familia que no tienen una conciencia tan clara al respecto. Hay padres de familia que no tienen una conciencia tan clara sobre qué tipo de estudios son más rentables o qué nivel de estudios son más rentables o cuestiones similares. Y hay que fijarse también en el tema de con qué calidad se usa el servicio educativo. No basta con que el niño asista a la escuela, sino hay que ver que tenga buenos resultados académicos. En los esquemas de transferencias condicionadas, se puede hacer eso. Se puede dar transferencia a las familias con la condición de que envíen a los niños al colegio, pero no solo que los envíen, sino que se puede solicitar que se dé un reporte de sus resultados académicos y que se esté monitoreando ese aspecto. Y si se ve que los resultados académicos son malos, se condiciona la transferencia a que los padres den evidencia de que están ayudando a los hijos más con sus estudios. Entonces, eso genera un mejor uso del recurso educativo. Porque, pensemos bien, en nuestro país, por ejemplo, en Perú, el solo hecho de enviar a alguien al colegio, es más,
el solo hecho de enviar a un joven a la universidad no garantiza necesariamente que va a tener una mejor educación. En nuestro país hemos venido en los últimos años con muchas universidades que se llaman chicha, ¿no? O sea, universidades que no tienen genuinamente una calidad educativa, que son simplemente negocios, que tienen campus, entre comillas, construidos en el segundo piso de un restaurante y cosas así. Hay esos extremos en nuestro país, o los ha habido, al menos. Entonces, ¿de qué te sirve que tus padres vayan a gastar y incrementen la tasa de matrícula educativa en una universidad si a la hora de la hora esa universidad baja calidad no te va a dar chances para competir en el mercado laboral y vas a terminar desempleado o subempleado, es decir, empleado muy por debajo de tus condiciones? Entonces, el focalizar en qué instituciones educativas se podría matricular, el hacer seguimiento de los resultados académicos de los niños y los jóvenes es algo importante. No basta simplemente dar el dinero a los pobres y ya, como si los pobres tuvieran todo el conocimiento de la cuestión educativa y laboral para tomar las mejores decisiones. No cuentan con toda la información. Esto ha sido demostrado por Jensen para República Dominicana y por Atanasio y Kaufman para el caso de México. ¿Ya? ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que ha sido demostrado? Que los padres de familia no necesariamente son conscientes de cuán rentable es la inversión en educación. Se manda a los hijos al colegio a veces, pero no basta con eso. Mira, hoy en día un montón de gente va al colegio. ¿Qué es lo que se necesita? Lo que se necesita es de comprar libros, de tener acceso a Internet, de que el Internet se use para actividades educativas, de que los padres ayuden a los hijos a estudiar. De esas cosas se requiere. Pero si los padres no tienen una conciencia lo suficientemente clara sobre lo rentable que es la educación a futuro y solo se fijan en el corto plazo, de bueno, ya cumplí con enviarlo y listo, no se va a generar el nivel óptimo de bienestar a nivel intertemporal. Esos son los problemas de miopía temporal. ¿Ok? Bueno, dice, se plantea el problema del principal y el agente, ¿no? A este respecto. Incluso si los padres tuvieran una correcta expectativa sobre los retornos futuros de la educación, podrían descontar en el futuro menos de lo que sería óptimo desde el punto de vista de sus hijos, si ven más necesidad, por ejemplo, de que estos trabajen en el presente. O sea, puede ser que el padre, como digo, entienda que más educación implica más rentabilidad en el futuro, pero al mismo tiempo consideren que, bueno, pero también es más rentable que trabaje ahora y mejor que trabaje. Y muchas veces eso puede ser lo que se haga. Y a corto plazo, que el niño trabaje, que el adolescente trabaje y traiga ingresos a la casa, puede ser para la familia lo mejor a corto plazo. Pero el Estado no se tiene que fijar en un asunto cortoplacista, sino un asunto de ver de mediano y largo plazo, de construir mayores niveles de productividad, de bienestar y todo ello. Y esto, pues, se construye fundamentalmente con educación, ¿no? Al mismo tiempo, como decía, hay sesgos. Se encuentra que en ciertas zonas rurales y en países donde hay discriminación a la mujer de forma seria en el campo económico y laboral, como África o Medio Oriente, los padres invierten menos en la educación de las hijas, porque la ven menos rentable. Como es menos rentable la mujer en el futuro, por la razón que ya expliqué, mi respuesta al argumento anterior, entonces invertimos menos. Y eso genera inequidades. Muchas veces cuando se discute sobre el feminismo, se está centrado en cuestiones más periféricas de la mujer de primer mundo en la ciudad, de Europa y de naciones de Occidente. Cuando lo más urgente, si el feminismo tiene que ocuparse algo de lo más urgente que hay que ocuparse ahorita, es de que hay niñas en Medio Oriente que no acceden a educación, niñas en África que no acceden a educación, mujeres en África, Medio Oriente y el sur de Asia que no tienen acceso al mercado laboral o que sufren maltrato físico. En Latinoamérica también se da esto en cierta medida. Esos son los problemas más urgentes que hay que atender respecto a las mujeres. Ya luego se puede discutir sobre otro tipo de problemas si se quiere, pero
estos asuntos que estoy mencionando sí son fundamentales, ¿no? Bueno, otra línea de respuesta. Incluso si los niveles de inversión en educación de los hijos fuesen privadamente óptimos, todavía podrían ser socialmente subóptimos. ¿Cómo es esto? La familia hace lo que le conviene. Invierten en la educación de los hijos en función de que les pueda reportar más ingresos o más bienestar a esa familia. Pero si se dan cuenta, la educación es un bien que tiene externalidades positivas. Porque miren, una familia más educada simplemente genera bienestar para esa familia. No, una familia más educada implica una familia que toma mejores decisiones políticas. Y al tomar mejores decisiones políticas, por ejemplo, al momento de votar, ayuda al bienestar general de la población. En la medida en que la población es más educada, toma mejores decisiones políticas y eso hace que los países funcionen mejor. Al mismo tiempo, personas más educadas suelen estar menos asociadas a la delincuencia, ¿no? O sea, si uno, normalmente las personas que completan estudios universitarios no suelen dedicarse a la delincuencia, ¿ok? Entonces, hay un conjunto de efectos positivos para la sociedad, no meramente para la familia, sino para la sociedad en conjunto de que las familias se eduquen más. Pero las familias se van a fijar solo en su propio bienestar. Entonces es bueno que el Estado impulse un poco más la educación, o sea que haya niveles de educación mayores a los que meramente elegirían las familias si las dejas libres, para propiciar más esas externalidades positivas. Porque si ustedes recuerdan su teoría microeconómica, cuando hay una externalidad positiva, sucede que si no hay intervención del Estado, la solución de mercado será subóptima, porque el bien en cuestión se producirá en una cantidad menor a la que sería el óptimo social. Vamos a ver la tercera alegación de estos autores. El compromiso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con un adecuado nivel de vida es incondicional. No excluye a los pobres no merecedores o a los malos padres, dicen estos autores, Hanlon, Barrientos y Hume. O sea, lo que ellos quieren dar a entender con esto es que si ponemos un esquema de transferencias condicionadas, podríamos estarle negando la asignación de fondos a familias en las que los padres de familia son irresponsables y entonces se ven afectados los hijos porque ya los hijos no podrían ir al colegio, porque les estamos negando los fondos a esas familias. En el fondo, es como esa la acusación de estos autores frente a los que defendemos transferencias condicionadas, de que si distinguimos a los pobres entre dos categorías, los pobres responsables a los que sí le damos los fondos y los pobres irresponsables a los que no les damos los fondos, podríamos terminar afectando a los hijos de malos padres. ¿Cómo responder a esto? Bueno, en primer lugar, es sumamente curioso que estos autores resalten eso, porque ellos mismos en su mismo libro de 2010, en la página 125, dicen lo siguiente. Ellos cuentan el caso de una mujer que en cierto momento le faltaba el dinero y no podía enviar a sus hijos al colegio. Y frente a esa situación, ellos dicen lo siguiente, abro cita, quería enviar a sus hijos a la escuela, pero debería haber sido obligada a ello. ¿Es correcto imponer sobre la gente pobre incluso una condición razonable que no es impuesta a otros? Me parece esto muy curioso, porque ellos por un lado resaltan la Convención Internacional de los Derechos Humanos, de que todos tienen derecho a la educación, y de que todos los niños deben tener educación independientemente de si sus padres son responsables o irresponsables, pero después comentando el caso de esta señora dice, sí, ella quería enviar a sus hijos al colegio, pero ¿debería ser obligada a ello? La respuesta es sí, sí debería ser obligada a ello, por los derechos preferentes de los niños y adolescentes. Frente a cualquier dificultad que podamos tener los adultos, los niños y adolescentes tienen prioridad. Entonces, sí es obligación, debe ser obligación precisamente por ser un derecho universal, el de la educación, el que los padres envíen a los hijos a la escuela, no dejarlo en un tema de libre albedrío de los padres o libertad. Sí, el Estado debe tener la potestad de obligar a los padres a enviar a los hijos a la escuela. No digo de condicionarles toda su educación, pero sí del hecho de que todos deben acceder a educación. Y uno dirá, Dante, pero ¿qué pasa con aquellos padres que no tienen recursos para el efecto?
Bueno, precisamente estoy hablando de transferencias condicionadas. Entonces, el Estado tendrá que dar las ayudas económicas necesarias a personas como esta madre que no tiene dinero suficiente, pero sí obligar a que envíen a los hijos a la escuela. Esto no puede dejarse como un asunto de elección, es un derecho. Y un derecho es exigible. Y si el niño no lo exige porque no lo entiende, lo tiene que exigir el Estado por el niño. ¿Ok? Y si el padre no tiene la capacidad de enviar al niño a la educación por asuntos económicos, el Estado, en su labor tutelar, debe buscar cubrir ese problema. ¿Ya? Entonces, es importante recordar eso, ¿no? Al mismo tiempo, como que estos autores critican el que los defensores de las transferencias condicionadas distingamos entre pobres merecedores y no merecedores. Bueno, lo que debo decir a este respecto es que hay que entender que los recursos del Estado no son infinitos. El Estado tiene una cantidad limitada de recursos, de dinero. Por lo tanto, como el Estado tiene una cantidad limitada de recursos, es legítimo que el Estado los dirija a aquella población que mejor los va a usar, que mejor los va a aprovechar. Entonces, claro, si hay infinito dinero, dale dinero a todos, pero como el dinero es limitado, pues una proporción de dinero limitada habrá que asignarlo principalmente a las familias pobres que estén dispuestas a asumir compromisos que les permitan incrementar los niveles de educación y salud de los miembros. ¿Ok? Entonces, bajo estas condiciones sí tiene sentido el hacer la distinción entre tipos de pobres, porque el dinero no es infinito. Vamos a ver rápidamente el argumento 4. Dicen estos autores, abro cita, satisfacer las condiciones de una subvención puede producir un rango de distorsiones. En el Programa Nacional de Becas Estudiantiles, algunos profesores relajaron los estándares para que las familias pobres no pierdan sus subvenciones. Estudios han mostrado interferencia política y corrupción en programas en Argentina, Nicaragua e India. Lo que quieren dar a entender estos autores es que si nosotros ponemos transferencias condicionadas, como por ejemplo que tengan buenos resultados académicos los niños que están yendo al colegio, eso podría llevar a distorsiones como ese que se está mencionando, que los profesores, con tal de que los niños no pierdan las becas, bajen los estándares académicos. ¿Qué se puede decir respecto a esto? Bueno, lo primero que hay que decir es que ese problema que ellos señalan también es un problema para los que defienden las transferencias incondicionadas. Porque ellos hablan de la corrupción, por ejemplo, que puede haber corrupción en la asignación de las becas y corrupción de los profesores implicados y todo eso, y distorsiones. Pero resulta que también puede haber distorsiones en las transferencias incondicionadas. Porque si las transferencias incondicionadas consisten en simplemente dar dinero a los pobres, ¿quién no se da cuenta en un país como el nuestro, en Perú, que muchas veces va a suceder que los políticos van a focalizar mal esos fondos y lo van a hacer de modo corrupto? Entonces, el problema de que pueda ocurrir corrupción no es un problema solo de las transferencias condicionadas, también lo es de las incondicionadas. De hecho, Hamblin, Barrientos y Hume, en cierto modo, admiten esta idea cuando apuntan lo siguiente. Las transferencias de efectivo, ¿no?, deben ser transparentes y seguras. O sea, son óptimas cuando son transparentes y seguras. Si ellos apuntan que las transferencias deben ser transparentes y seguras, es porque entienden que hay la posibilidad de que pueda haber corrupción también en la focalización de las transferencias. Lo que hay que hacer es combatir la distorsión política, combatir la interferencia política, combatir la corrupción. No eliminar los programas de transferencias condicionadas. No hay que tirar al bebé, es decir, los programas de transferencias condicionadas junto con el agua sucia. Lo que se hace es simplemente tirar el agua sucia. Bueno, otra línea de respuesta es que el aplicar ciertas condiciones sí tiene unas ventajas que no presentan las transferencias incondicionadas. ¿Ok? Fitbestein y Shadi, en su documento de 2009, hablan a este respecto y explican que una transferencia condicionada ayuda a acercar el nivel de inversión hacia el óptimo, ¿ok?, por medio de reducir el costo de oportunidad de estudiar. Ahora bien, hay que entender que las transferencias
condicionadas no necesariamente implica que tú le quites los fondos a un niño apenas obtenga un mal resultado académico. Es como que Barrientos, Hume, estos autores, estén implicando como que nosotros los defensores de las transferencias condicionadas decimos, bueno, si no cumple la condición ya quítale el dinero. No, puede establecerse un sistema en dos partes. Una base de dinero que se da a todos los niños, de una población vulnerable, por ejemplo, o a todas las familias que estén focalizadas como necesitando de ese dinero, ¿ok? Una base. Y luego podría establecerse un sistema de bonos para aquellos que obtengan mejores resultados académicos. Y se fiscalizaría que los profesores no relajen los estándares académicos y de cuando en cuando podrían haber auditorías externas sobre los colegios para ver si las cosas se están haciendo de modo transparente. Entonces, ¿qué pasa si un niño no tiene buen resultado académico? Nada, porque igual tiene su monto base de la subvención, pero no accede al bono. El punto es que si se dan bonos especiales a los que obtienen mejores resultados académicos y se fiscaliza que los profesores no relajen los estándares ni entren en cosas de corrupción, ¿qué va a generar eso? Que los padres de familia, con tal de obtener esos bonos, van a apoyar más la educación de sus hijos, van a ver de comprar libros, van a ver de hacer las tareas con ellos y les van a poner mejores condiciones. Y eso va a generar una mejora para ellos en el presente y en el futuro. Veamos la última alegación. Dicen Hamlon, Barrientos y Hume. Las condiciones incrementan de modo sustancial la carga administrativa en los trabajadores públicos, proveedores de servicios, padres y receptores de subvenciones. Profesores y trabajadores de la salud tienen que llenar formatos especiales de asistencia y otros administrativos tienen que verificar el cumplimiento. Resumiendo, acá la alegación de ellos es que las transferencias condicionadas implican mucha burocracia, entonces mejor que no las condicionemos para que no haya burocracia. ¿Qué podemos decir a este respecto? Bueno, miren, en primer lugar señalar que también las transferencias incondicionadas de simplemente dar dinero a los pobres tienen problemas de burocracia e ineficiencias. Así, por ejemplo, Fishbein y Shady apuntan lo siguiente. En México, Oportunidades fue establecido para reemplazar subsidios de consumo que estaban mal focalizados y tenían un impacto limitado en la población. ¿Qué es Oportunidades? Oportunidades es un programa social de México de transferencia condicionada. Se le pone ciertas condiciones a las familias. ¿Y por qué en México tuvieron que implementar ese programa? Porque el programa anterior, que era simplemente darle dinero a los pobres, como plantean los autores que estamos criticando, no funcionó bien, estaba mal focalizado y tenía un impacto pequeño. No terminaba mejorando sustancialmente la calidad de vida de los pobres. Entonces, la posibilidad de ineficiencia en los resultados se puede dar también en los programas de transferencias incondicionadas. Por lo tanto, puede ser razonable pagar el costo de tener cierta burocracia adicional con tal de obtener un mayor impacto por medio de transferencias condicionadas. ¿Ok? Ahora, es cierto que las transferencias condicionadas implican un esfuerzo, pero hay que entender que los beneficios son grandes porque el suficiente aumento de la escolaridad reduce bastante el crimen. Y esa reducción del crimen hace que el bienestar aumente en general y también que el Estado tenga que gastar menos en seguridad. Ayuda a una mejor performance académica y reduce el trabajo infantil. Entonces, si se reduce el trabajo infantil con transferencias condicionadas, pues ya el Estado está matando varios pájaros de un tiro. Porque al condicionar que los padres envíen a los hijos al colegio, por ejemplo, que cumplan ciertos estándares académicos, se reduce el crimen, se tiene ciudadanos mejores educados y se tiene menos trabajo infantil. Vale la pena un poco más de burocracia con tal de lograr esas cosas para nuestros niños y adolescentes. Pero no hay que fomentar la burocracia innecesaria tampoco, hay que ir hacia la simplificación administrativa. Así que el esfuerzo no es tanto eliminar la burocracia, sino simplificarla, hacerla eficiente y más transparente. Claro que explicar cómo se haría eso ya requiere una conferencia entera también y es otro problema serio, ¿no? Que hay que abordar. Pero en todo caso hay evidencia de que ha habido impactos importantes en términos de lograr estos fines de menor criminalidad, mejor desempeño académico, menor trabajo infantil. Y eso no puede perderse vista, ¿no? Finalmente, una aclaración.
con eso termino. ¿Son las transferencias condicionadas una panacea? En esta conferencia yo he estado defendiendo las transferencias condicionadas. Sin embargo, debo conceder a los autores que he estado criticando lo que dicen en la cita siguiente. Hanlon, Barrientos y Hulme, 2010, página 137. Cada país debe analizar las cuestiones políticas y administrativas implicadas y realizar su propia elección sobre si imponer condiciones fuertes, condiciones suaves o ninguna condición. Estos autores en su libro se enfocan en defender que no se pongan condiciones, pero de todas maneras, al final terminan apuntando de que esto es un asunto práctico, en que en algunos casos podría convenir poner condiciones fuertes, o en otros casos condiciones suaves. Estoy de acuerdo con estos autores en ese punto. Habrá algunos países o algunas poblaciones o algunas circunstancias donde no convendrá poner ninguna condición, ninguna. Habrá otras en que habrá que poner condiciones suaves y otras en que hay que poner condiciones fuertes. Pero en principio me parece que es mejor poner ciertas condiciones. El discutir qué tan suaves o qué tan fuertes ya es un tema de eso, de discusión. Pero también estoy abierto a que habrá algunos casos, porque hay que ser pragmático, en que lo más práctico será no poner ninguna condición y también será lo más efectivo. Pero quería dejarles con estas reflexiones para que ustedes, que contribuirán a la formulación de programas sociales en el futuro, al menos varios de ustedes, tengan en cuenta todas estas consideraciones. Muchas gracias. Quedo abierto a sus preguntas. Muchísimas gracias, profesor Dante Urbina. Ha sido una ponencia muy interesante y muy polémica en la que usted ha señalado cómo los programas sociales se deben aplicar considerando la racionalidad, las conductas de las personas. Y ahora, Héctor, tenemos algunas preguntas de parte de nuestro público asistente. Por supuesto, Claudia. Gracias, profesor Dante, por su ponencia. Siempre ha sido un placer escucharlo. Bueno, esta es una pregunta. Sabiendo que muchas veces en el Perú no solo basta con enviar a los niños y jóvenes al colegio, porque también existen grupos como pandillas o incluso su mismo entorno social que influye fuertemente en estos, dándole la idea de que estudiar no sirve y lo importante es ganar dinero, obviamente por una visión cortoplacista. O también los mismos padres no cuentan con el tiempo o quieren o no quieren simplemente apoyarlos con su educación porque tampoco la ven muy necesaria, ya que han sido criados así. Se generan ciertas externalidades que dan como resultado que los niños tengan calificaciones muy bajas, ¿no? Y si estas influencias hacia los niños generan que tengan estas calificaciones bajas, entonces el Estado, al final, como usted dice, ya que hay restricciones, termina quitándoles el acceso a estudiar. ¿Cree que sería justo quitarles sus derechos fundamentales al estudio por sus bajas calificaciones debido a que la misma sociedad tiene una fuerte influencia sobre los niños hacia el fracaso? Y bueno, en caso de que se pudiera hacer algo, ¿qué se debería hacer para mitigar este tipo de problemas, ¿no? Más que todo arraigados en la sociedad peruana y quizás a muchas sociedades latinoamericanas. Muy interesante reflexión y qué bueno que se enfoquen en esas cuestiones reales de lo que verdaderamente pasa en las familias, de qué pasa con los niños en el colegio, de cuáles son los condicionamientos a los que se ven expuestos y todo eso. Es así como hay que focalizar las políticas sociales, no simplemente desde un escritorio diciendo, los agentes son racionales. Hay que estudiar cuáles son las condiciones reales de la gente y sus condicionamientos psicológicos, sociológicos y todo eso. ¿Qué responder sobre esto? Como decía en la conferencia, y agradezco la pregunta porque me permite dejarlo más claro, yo sería más partidario de un sistema, o sea, partido. O sea, una base que sea para todos, independientemente de su resultado académico, porque a todos hay que darle el derecho. O sea, cualquier familia que de forma real no cuente con los recursos suficientes como para enviar a sus hijos al colegio deberá ser apoyada, independientemente de los resultados académicos del niño, con una base mínima, pero que sea la mínima necesaria. Y luego de eso debería haber sistemas de bonificación, como decía. Y esos sistemas de bonificación puede ayudar a que un conjunto de padres se comprometan más con la educación de sus hijos con tal de obtener el bono. Porque si no hay resultado académico, no hay bono. Como decía, también se requiere un sistema de que los profesores no relajen los estándares académicos. Esto implicará auditorías externas y también sistemas efectivos de control y sanciones para los profesores que hagan tal cosa. Pero algo que es fundamental para mejorar la educación en nuestro país
es lo siguiente. Miren, nosotros no podemos controlar a las familias. Nosotros no podemos controlar el discurso que le van a dar los compañeros de colegio a los niños. Tampoco vamos a controlar lo que se les dice dentro de casa, ni voy a plantear un Estado totalitario que busque eso. Pero lo que sí se puede hacer es lo siguiente. Algo que el Estado puede focalizar, al menos en las escuelas públicas, es los profesores. Y miren, ¿qué tenemos hoy en día? ¿Quiénes eligen la profesión de educación? Lo eligen los que son los mejores alumnos del colegio y los mejores alumnos en las universidades. ¿Eligen la educación como desempeño laboral? Muchas veces no. Bueno, los alumnos más brillantes muchas veces se dedican a la investigación o a la docencia universitaria, puede ser. Pero yo hablo de quienes se dedican a la docencia de las escuelas. Pero les comento un caso, tal vez algunos lo conozcan, Finlandia. En Finlandia, los mejores estudiantes del colegio y la universidad sueñan con ser profesores. Pero es que los profesores son muy respetados y se les paga muy bien. Por ejemplo, si se gestionara que el Estado suba mucho el sueldo de los profesores, pero al mismo tiempo se pongan altas exigencias para ser profesor, eso haría que más personas capaces vayan a la docencia en los colegios. En Finlandia, que tiene de las mejores educaciones del mundo, que es un paradigma, el profesor es una figura muy respetada y gana muy, muy bien. En cambio, en Perú, si dices, quiero ser profesor de colegio, dicen, oye, no, mejor estudia una ingeniería que ganas más. Bueno, en Finlandia puedes ganar más siendo profesor de colegio que siendo ingeniero en varias ocasiones. Entonces creo que el Estado tiene que hacer una reforma seria del profesorado. Mucho de la política educativa se ha focalizado en comprar libros, que muchas veces son de mala calidad y hasta tienen cosas distorsionadas, y en construir infraestructura de colegios. O sea, cemento y libros, que permite fácilmente también entrar ahí con la corrupción. No, lo más efectivo para mejorar la educación es elevar el sueldo de los profesores y elevar los estándares que se les exigen con promociones y sanciones efectivas. Entonces, un profesor que esté más comprometido con su trabajo da mejor discurso. Muchas veces los jóvenes se han encontrado con que en sus familias no les dan un buen mensaje y sus compañeros de colegio no les dan un buen mensaje, pero alguna vez en su vida apareció un profesor en la primaria, la secundaria o la universidad que le pareció una persona admirable e inspiradora. Y ese joven terminó cambiando de vida por ciertas cosas que dijo cierto profesor. Entonces, los profesores pueden influir importantemente, pero tenemos que ponerles estándares y mejores sueldos. Excelente, profesor. Así es. Ahora, una pregunta más. En primer lugar, de parte de Juan Joel, que le felicita por la ponencia y dice, hay un tema invisible ante la sociedad y su pregunta es, ¿cómo se puede aprovechar mejor un programa social en el Perú a pesar de la ideología machista y la falta de cultura en el manejo del dinero? Bien. Acá de lo que yo hablaría, más que de un tema de tal o cual ideología, es de los problemas reales. Aquí yo quiero ser muy práctico, no meterme a discusiones ideológicas. ¿Y cuáles son los problemas reales? Hablemos de los problemas reales de las mujeres. Y si vamos a hablar de los problemas reales y queremos ser pragmáticos, vamos a los problemas más graves. Y el problema más grave ahorita no es cómo si utilizamos todos y todas, o simplemente decimos todos, o algo así. Quien desee lo puede considerar un problema y puede considerar que es necesario discutirlo y todo eso, ok, lo dejo en su opinión. Pero creo que para cualquier persona razonable es absolutamente obvio que mucho más grave que discutir cómo utilizamos el lenguaje de acuerdo a ciertos estándares que quieran favorecer ciertos grupos o que haya ciertos grupos que se opongan, lo más fundamental ahorita es que hay niñas en la sierra que no acceden al colegio, que hay mujeres en zonas de la selva que son sometidas a situaciones terribles. En Madre de Dios existen problemas serios de que las niñas desde pequeñas ejercen la prostitución porque las familias lo ven como la decisión óptima en términos económicos. Sabemos que en Madre de Dios hay una actividad minera muy fuerte con oro y todo eso. Y entonces la forma en que salen adelante estas niñas es prostituyéndose. Y es un problema que mucha gente no conoce o que no se aborda o que no se discute. Si queremos hablar sobre el bienestar de las mujeres, por ejemplo, para mí prioridad absoluta, si vamos a hablar de la cuestión de la mujer, es de estas niñas de Madre de Dios. Lo del lenguaje, si quieres que se discuta lo último, pero primero estas niñas.
Luego de esta niña Madre de Dios, diría las niñas de la sierra que no acceden a educación o que se alimentan menos. Luego también el problema de la mujer en zonas rurales del país que es maltratada, que sufre maltrato físico, ¿no? Y esto muchas veces se discute en la ciudad y salen escándalos en la farándula de la ciudad, que tal persona de la farándula le pegó a esta y esas cosas, cuando el problema social que tenemos es sobre todo mujeres maltratadas, por ejemplo, en la sierra. Y eso no se discute. Cuando se está hablando de la cuestión de género muchas veces en la política pública en nuestro país, estos tres asuntos de los que he hablado, que son problemas reales de las mujeres, niñas de Madre de Dios que se prostituyen, niñas en la zona andina que no acceden a educación, mujeres adultas que sufren maltrato físico constante, no se hablan. Entonces, quien de verdad se preocupe por la mujer, en esos temas debe centrarse. Ya lo demás luego. Genial, profesor, genial. Ok. Muchísimas gracias.